Jóvenes, bienvenidos a mi canal, soy su profesor Oscar Rojas. Esta es la segunda parte del tema magnitudes proporcionales. A continuación vamos a resolver una serie de ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice: un obrero tarda en hacer un cubo compacto de concreto de 30 centímetros de arista en 50 minutos. La pregunta es: ¿qué tiempo tardará en hacer 9 cubos, cada uno de 60 centímetros de arista? Entonces nos están hablando de un cubo compacto. Entonces un cubo es un sólido. Ese sólido posee un volumen. Entonces lo que nos están relacionando es el volumen construido versus el tiempo. Y dichas magnitudes, volumen y tiempo, están relacionados de una manera directamente proporcional, que a mayor volumen trabajado, mayor tiempo, y menor volumen trabajado, menor tiempo. Entonces diremos: el volumen es directamente proporcional al tiempo. Nosotros sabemos que en ese caso se cumple que el cociente de magnitudes es una constante. Entonces decimos que volumen entre tiempo es una constante. Para el primer caso nos están diciendo que el cubo tiene 30 centímetros de arista y el volumen de un cubo es la arista elevado al cubo. Sería 30 al cubo entre el tiempo, y el tiempo que se demora en hacer dicho cubo es 50 minutos. En un segundo caso nos están pidiendo el tiempo que se demora en construir un cubo cuya arista es 60 centímetros. Entonces eso sería 60 elevado al cubo. Muy bien, pero nosotros sabemos que 60 se compone como el producto de 2 por 30. Y si nosotros elevamos ese producto al cubo, sería 2 al cubo por 30 al cubo. Muy bien. Haciendo las simplificaciones, este 30 con este 30 se elimina y acá que quede en 1. Ahora, realizando el producto de aspa, diremos que t por 1, eso me da t, y 50 por 2 al cubo, y nosotros sabemos que 2 al cubo es 8, 8 por 50, eso es 400 minutos. Pero eso no nos están pidiendo, ese es el tiempo para un cubo. A nosotros nos están pidiendo el tiempo para 9 cubos. Entonces, para construir 9 cubos, diremos que el tiempo total sería 9 por 400 minutos que se demora cada cubo. Ese producto me da 9 por 400, 3600 minutos. Y ese sería el tiempo total. Si nosotros queremos pasar ese tiempo de minutos a hora, tendríamos que dividir 3600 entre 60 minutos, ya que una hora es 60 minutos. Y 3600 entre 60, eso me da 60 horas. Y esa sería la respuesta. El ejercicio número 2 nos dice: el costo de un ladrillo de mármol es proporcional a su peso e inversamente proporcional a su volumen. Un ladrillo de densidad 1.5 gramos por centímetro cúbico cuesta 300 euros. Nos están preguntando cuánto costará un ladrillo de 400 centímetros cúbicos que pesa 1.6 kilogramos. Entonces nos están dando de dato que el costo del ladrillo es proporcional a su peso. Eso significa que son directamente proporcionales. Entonces llamamos C al costo, será directamente proporcional a P, que es el peso del ladrillo. Además nos están diciendo que el costo es inversamente proporcional a su volumen. Entonces diremos que el costo es inversamente proporcional a B, que es el volumen del ladrillo. Armando la expresión de magnitudes, en el primer caso diremos que el cociente de magnitudes es una constante. Entonces costo entre el peso es una constante. En el segundo caso, que son inversamente proporcionales, sabemos que el producto de magnitudes es una constante. Entonces costo por volumen es una constante. Y la expresión formada también es una constante. Nosotros dividimos al numerador y al denominador entre el volumen B
sucede lo siguiente. El B de arriba se cancela y me queda simplemente el costo. Y en el denominador me queda peso entre volumen. Y esta expresión, peso entre volumen, me da la densidad del ladrillo. Entonces, nos están dando, para un primer caso, que el ladrillo tiene una densidad de 1.5 gramos por centímetro cúbico. Entonces, eso lo colocamos en el denominador y cuesta 300 euros. Ahora nos están pidiendo, en un segundo caso, el costo de un segundo ladrillo, cuyo volumen es 400 centímetros cúbicos y pesa 1.6 kilogramos. Como la densidad del primer ladrillo está en gramos, entonces pasamos de kilogramos a gramos y decimos el peso es 1600 gramos entre el volumen, que es 400 centímetros cúbicos. Haciendo las simplificaciones, 2 ceros abajo con 2 ceros arriba se cancela, cuarta de 4 es 1, cuarta de 16 es 4. Entonces, despejando el costo de dicho ladrillo, 4 por 300 es 1200, y 1200 entre 1.5, eso me da 800 euros, el cual sería el costo. El ejercicio número 3 nos dice, si f de x es una función de proporcionalidad inversa, calcular la siguiente expresión. Entonces nos están diciendo que es una función de proporcionalidad inversa. Nosotros sabemos que si es así, f de x toma la forma de f de x igual a k entre x. Entonces diremos la expresión a será igual a f de a, es decir, cuando x toma el valor de a. Entonces diremos que eso es igual a k entre a menos f de 4a, es decir, cuando x toma el valor de 4a, y eso sería k entre 4a. Ahora vamos al denominador y nos están dando f de 2a, es cuando x toma el valor de 2a, entonces sería k entre 2a más f de 3a, cuando x toma el valor de 3a, sería k entre 3a. Como nos estamos dando cuenta, sacando factor común en el numerador, sería k entre a, entonces nos quedaría 1 menos 1/4. De igual manera, factorizando en el denominador, k entre a, nos queda 1/2 más 1/3. Entonces, factor común, k entre a arriba con k entre a abajo se eliminan y nos queda 1 menos 1/4, eso me da 3/4, suma de dos fracciones heterogéneas, producto en aspa, 3 por 1, 3 y 2 por 1, 2, 3 más 2, arriba me da 5, entre producto de denominadores, 2 por 3 y eso me da 6. Ahora tenemos cociente de fracciones, nos dice producto de extremos, 3 por 6, entre producto de medios, 4 por 5. Muy bien, haciendo las simplificaciones del caso, mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, entonces nos sale 3 por 3, 9, 2 por 5, 10. Y 9 entre 10 es 0,9. Y esa sería la respuesta. El ejercicio número 4 dice, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene. La pregunta es, ¿a qué presión está sometido un gas si al disminuir esta presión en 8 atmósferas el volumen de dicho gas se triplica? Entonces aquí nos están hablando de dos magnitudes, la magnitud presión versus la magnitud volumen, y nos dicen que son inversamente proporcional. Entonces se cumple que a mayor presión, menor volumen, y que a menor presión, mayor volumen. Entonces llamaremos P a la presión y nos dicen que es inversamente proporcional a B volumen. Entonces en ese caso se cumple
que el producto de sus valores es una constante. Entonces diremos que presión por volumen es una constante. Entonces nosotros tenemos un gas en un primer momento a una presión por un volumen. Ahora nos dicen que en un siguiente caso se cumple que si al disminuir esta presión en 8 atmósferas, eso significa que ahora la presión será P-8, el volumen de dicho recipiente se triplica. Entonces sería por 3 veces el volumen inicial. Haciendo las simplificaciones del caso, B con B se cancela. Entonces diremos que P es igual, aplicando la ley distributiva, 3 por P, eso me da 3P. Y 3 por menos 8, eso me da menos 24. El 3P por C mayor se queda en el segundo miembro y el P pasará a restar. 3P menos P, eso me da 2 veces P. Y el menos 24 que está restando pasará a primer miembro con signo positivo. 24. Despejando P, el 2 que está multiplicando pasará a dividir al primer miembro. Y 24 entre 2, eso me da 12 atmósferas. Y esa sería la presión del gas en el recipiente. El ejercicio número 5 nos dice: el gráfico compara las magnitudes de A y B. Hallar B entre A. Entonces, podemos dar cuenta del gráfico que los valores de la magnitud B están en las abscisas y los valores de la magnitud A están en las ordenadas. Y nos damos cuenta que en el intervalo de 0 a, la gráfica que representa es una recta que parte del origen. Entonces dichas magnitudes serán inversamente proporcionales. Y en ese caso se cumple que el cociente de sus valores es una constante. Entonces decimos, para este par ordenado, que A entre 12 es igual al siguiente par ordenado, 5 entre 3. Ya que los dos pares ordenados pertenecen a la recta. Muy bien. Despejando A, diremos que el 12 que está dividiendo pasa a multiplicar al segundo miembro. 5 por 12 entre 3. Haciendo las simplificaciones, tercia de 3 es 1, tercia de 2 es 4 y 5 por 4, eso me da 20. Muy bien. Ahora nos damos cuenta, la figura que se forma es una hipérbola equilátera y eso se cumple cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, en ese caso, se dice que el producto de sus valores es una constante. Entonces, planteamos la ecuación. Este par ordenado que pertenece a la gráfica sería 12 por A es igual al siguiente par ordenado, cuyo producto de elementos es 3 por B. Muy bien, haciendo las simplificaciones, tercia de 3 es 1, tercia de 2 es 4. Además nosotros sabemos que A vale 20, entonces decimos 4 por 20, eso me da 80, el cual sería el valor de B. Ahora nos están pidiendo hallar B entre A. Entonces dividimos 80 entre 20 y eso me da 4. Y esa sería la respuesta. El ejercicio número 6 nos dice: la pérdida de presión de agua que circula por un tubo es proporcional a la longitud del mismo y varía en razón inversa a su diámetro. Si en una longitud de 10 metros de tubo y 5 centímetros de diámetro la caída de presión es de 15 centímetros de columna de agua, nos piden calcular la caída de presión para una tubería cuyo diámetro es el cuádruplo del diámetro anterior y cuya longitud se incrementó en 6 metros. Entonces nos están dando de dato que la pérdida de presión es proporcional a la longitud del tubo. Si es proporcional, eso significa que son directamente proporcionales. Entonces llamamos P a la pérdida de presión y diremos que es directamente proporcional a L, longitud del tubo. También nos están diciendo que la pérdida de presión varía en razón inversa a su diámetro.
Eso significa que serán inversamente proporcionales. Quiere decir que la pérdida de presión es inversamente proporcional al diámetro del tubo. Muy bien. Armando la expresión de magnitudes, en este primer caso, se cumple que el cociente de magnitudes es una constante. Entonces, diremos pérdida de presión entre la longitud del tubo es una constante. Y en este segundo caso, que son inversamente proporcional, el producto de sus magnitudes es una constante. Entonces diremos pérdida de presión por el diámetro del tubo es una constante. Y la expresión formada también será una constante. Para un primer tubo nos están dando los siguientes datos. Que la longitud es de 10 metros, entonces lo colocamos abajo. Que su diámetro es de 5 centímetros. Y que la caída de presión es de 15 centímetros de columna de agua. Entonces, por 15. Ahora nos están pidiendo la caída de presión para un segundo tubo. Entonces, pues, colocamos P, cuyo diámetro es el cuádruplo del diámetro anterior. Entonces, por 4 por el diámetro anterior, que es 5. 4 por 5. Muy bien. Y cuya longitud se incrementa en 6 metros. Si la primera tubería tenía 10 metros de longitud y esta segunda tubería se ha incrementado en 6 metros, entonces la longitud de la segunda tubería sería 10 más 6, 16 metros. Muy bien. Haciendo las simplificaciones del caso, 5 en el segundo miembro con el 5 del primer miembro se cancelan. Quinta de 15 es 3. Quinta de 10 es 2. Cuarta de 4 es 1. Cuarta de 16 es 4. Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. Entonces diremos que la pérdida de presión en la segunda tubería es igual a 3 por 2, 6 centímetros de columna de agua. Y esa sería la respuesta. El ejercicio número 7 nos dice: la eficiencia de un empleado es inversamente proporcional al número de días trabajados. Si el empleado realiza un trabajo en 24 días, nos está preguntando cuánto demorará en hacer dicho trabajo si aumenta su rendimiento en un tercio. Entonces acá estamos relacionando dos magnitudes: la magnitud eficiencia del empleado versus número de días trabajados, y nos dice que es inversamente proporcional. Entonces llamamos a E la eficiencia del empleado y es inversamente proporcional a D número de días trabajados. En este caso nosotros sabemos que el producto de magnitudes es una constante. Entonces decimos eficiencia por número de días es una constante. Ahora nos están diciendo si el empleado ha realizado un trabajo en 24 días, entonces el número de días es 24 y dicho trabajo lo ha realizado empleando una eficiencia E. Ahora nos están diciendo cuánto demorará en hacer dicho trabajo si aumenta su rendimiento en un tercio. Entonces nos están pidiendo la cantidad de días para realizar el mismo trabajo, pero si aumenta su rendimiento en un tercio. Eso significa que si el rendimiento aumentó en un tercio, entonces la eficiencia del empleado también aumentará un tercio, porque tanto el rendimiento como la eficiencia están relacionados en una misma magnitud. Entonces diremos que la eficiencia se ha incrementado en un tercio de su valor. Muy bien. Entonces diremos E por 24 es igual E más E tercios. Eso me da 4 tercios de la eficiencia. Muy bien. Por el número de días que nos están pidiendo. Haciendo las simplificaciones del caso, E con E se cancela. Cuarta de 4 es 1. Cuarta de 24 es 6. Entonces, despejando el número de días, eso nos sale 6 por 3, 18 días. Entonces la cantidad de días
ha disminuido. ¿Por qué? Porque tanto el rendimiento como la eficiencia del empleado ha aumentado. El ejercicio número 8 nos dice: si f de x es una función de proporcionalidad directa, calcular la siguiente expresión m. Entonces nos dice que f de x es una función de proporcionalidad directa. Y nosotros sabemos por teoría que f de x toma la forma de k por x. Ahora diremos que la expresión m será igual. F de 8 es cuando x toma el valor de 8. Entonces sería k por 8. F de 2 es cuando x toma el valor de 2. Entonces sería k por 2. Menos f de 3 es cuando x toma el valor de 3. Entonces sería k por 3 elevado al cuadrado. En el denominador tenemos a f de 7, es cuando x toma el valor de 7. Entonces sería k por 7 multiplicado por f de 1, es cuando x toma el valor de 1. Entonces sería k por 1. Muy bien, realizando la multiplicación, 8 por 2, eso me da 16. K por k, eso es k al cuadrado. 3 por k elevado al cuadrado, eso me da 9k al cuadrado. Haciendo la multiplicación en el denominador, 7 por 1, eso me da 7. Y k por k, eso es k al cuadrado. Entonces diremos que la expresión m es igual 16k al cuadrado menos 9k al cuadrado, eso me da 7k al cuadrado, entre 7k al cuadrado. 7k al cuadrado arriba con 7k al cuadrado abajo se eliminan y la expresión m se reduce a la unidad. Y esa sería la respuesta. El último ejercicio nos dice: si f de x es una función de proporcionalidad inversa, donde f de 5 es igual a 6, nos piden hallar la siguiente expresión. Entonces, por teoría, nosotros sabemos si f de x es una función de proporcionalidad inversa, entonces f de x toma la forma de k entre x. Como nos están dando el dato de f de 5 igual a 6, entonces diremos que f de 5 es igual a k entre 5. Entonces, por dato, f de 5 vale 6. Despejando k, el 5 que está dividiendo pasará a multiplicar al primer miembro. Y 6 por 5, eso me da 30. Muy bien. Ahora nos pide hallar el valor de la expresión e. Y ahí tenemos f de 10. Eso significa cuando x vale 10. Entonces, eso sería k entre 10. Multiplicado con f de 15. Es decir, que x toma el valor de 15. Entonces sería k entre 15. En el denominador tenemos a f de 20. Eso es cuando el valor de x toma el valor 20. Entonces sería k entre 20. Haciendo las simplificaciones, el 0 del 10 con el 0 del 20 se eliminan. Un k arriba con un k abajo también se eliminan. Entonces arriba nos queda k entre 15 y en el denominador nos queda un medio. Entonces, haciendo el producto de extremos entre producto de medios, nos queda 2 por k, 2k y 15 por 1, eso me da 15. 2 por k, que vale 30, entre 15. Simplificando, quinceava de 15 es 1, quinceava de 30 es 2. Entonces el valor de expresión quedaría 2 por 2, 4. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este video terminamos el tema de magnitudes proporcionales. Espero que les haya gustado. Y si es así, no se olviden de suscribirse a mi canal, dar dedito arriba, picar en campanita, dejar sus comentarios y hasta el próximo video.